Buenos días, hermanos. Estamos hoy acá reunidos para alabar a nuestro Dios, reunidos como hermanos para recordar que Cristo murió en una cruz por amor al Padre y por amor a nosotros. Es un privilegio estar reunidos por este medio, extrañando podernos reunir en el local para saludarnos, para entonar alabanzas a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Tú eres nuestro amado Dios. Gracias por el privilegio acá de reunirnos un domingo más, Señor, de recordar que Cristo murió en la cruz por amor a ti y por amor a nosotros, Señor. Queremos exaltar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Queremos siempre alabarte, Señor. Gracias, Dios, gracias a ti por todos los hermanos de la congregación, Señor. Te pedimos y te alabamos a ti porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos, amén y amén. Vamos a leer Salmo 66, versículo 1. Dice: griten alabanzas alegres a Dios, todos los habitantes de la tierra. Canten la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios: qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adorará. Cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realizan a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie, y allí nos alegramos en él, pues su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante alabanza a viva voz. Nuestra vida está en tus manos. Él cuida nuestros pies que no tropiecen. Y nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Mis hermanos, hoy estamos acá alabando a Dios, glorificando a Dios. En este momento de que estamos encerrados, estamos siendo probados, estamos buscando a nuestro amado Dios y queremos alabarlo. Entonces vamos a cantar esta canción que dice: Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son, Dios por
hermanos, cantamos Dios es poderoso y Dios es poderoso. Podemos alabarlo y exaltarlo el día de hoy. Vamos a leer Salmo 92, versículo 1, que dice: cántico para entonar el día de descanso. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Y hoy estamos cantando alabanzas y alabando a nuestro Dios, exaltándolo, glorificando, porque Él es. Todos unidos desde casa, pero alabando a nuestro Dios. Versículo 2. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Mis hermanos, es bueno leer en las mañanas, alabarlo, y en la noche orar y decir gracias Dios porque nos permitiste estar acostados, nos permitiste comer, nos permitiste pasar tiempo con nuestra familia, nos permitiste pasar tiempo contigo. Dice el versículo 3, al son de un instrumento de 10 cuerdas con arpa y la melodía de la lira. Pues no tenemos instrumento, no tenemos lira, pero tenemos nuestras voces, tenemos la tecnología nos ayuda mucho, está YouTube para hacer eso, o tenemos grabaciones, nuestro radio. Dice el versículo 4, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho. Qué maravilloso es poder emocionarnos con todo lo que hace Dios. Tenemos comida en nuestra alacena, gracias Dios. Tenemos un día más de vida, gracias Dios. Estamos reunidos con nuestra familia, gracias Dios. Hoy estamos alabando a nuestro Dios desde casa, pero alabando a nuestro amado Dios. Y también debemos decir gracias Dios. Versículo 5 dice: oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos tus pensamientos. Cuando en ese tiempo estamos acá en casa, leyendo su palabra, escudriñando su palabra, orando, encontramos grandes pensamientos que a veces por la falta del tiempo, por el trabajo, por el estudio, aún por muchas labores que hacíamos, y ahora que estamos en casa podemos escudriñar su palabra, podemos aprender de Él y podemos glorificar, y aún más podemos decir qué grandes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos, como lo dice en el versículo 5. Solo un simplón no sabría, y solamente un necio no entendería que tu palabra es grande. Aunque los malvados broten como maleza y que los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Y hoy estamos exaltando a nuestro Dios. Cantábamos ahorita, Dios es poderoso, qué grandes son tu creación. Versículo 9, tus enemigos, Señor, sin duda perecerán, todos los malhechores quedarán esparcidos, pero tú me has hecho fuerte como el buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos y mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Fuimos sacados de la vieja naturaleza para ser traídos y redimidos a ser llamados hijos de Dios. Cristo pagó en una cruz por amor a nosotros, murió, y ahora somos llamados hijos de Dios y trasplantados, como dicen ellos, a los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad, declararán: el Señor es justo, es mi roca y no existe maldad en Él. Alabemos a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Dios porque Él es grande, y declaremos que Él es justo. En esta canción habla que pedimos que busca entender cómo amarlo, glorificarlo y decir que perfume es a tus pies lo maravilloso que podemos conocer de Él. Cantemos, hermanos, perfumes a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarme y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bonita canción, ser perfume a sus pies, poder alabar a nuestro Dios, ya que nos acercamos al paso más importante que es la cena. Vamos a leer un pasaje en Isaías 53, versículo 1, dice: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos trajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos su mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo,
Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, en silencio ante los trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y mis hermanos, hoy estamos hablando de Éxodo. Mis hermanos compartieron sobre Éxodo, que significa libertad. Vamos a darle pase a ellos para sus reflexiones. Buenos días, hermanos. Vamos a leer en esta mañana en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no tendrás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia a millares que aman y guardan sus mandamientos. Desgraciadamente, en Romanos 3:23 la Biblia nos enseña que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón necesitábamos al Señor Jesús, y en esta mañana, en la cena, recordamos su obra, recordamos los símbolos, el pan y el vino, y en familia podemos hacer memoria y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, y en obediencia lo recordamos, y con amor pensamos en su sacrificio y en lo que nos dio, esperanza y vida eterna. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él.
es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Oh, 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 declarado justo soy en Él. Qué hermosa canción que habla del intercambio que hizo Cristo por nosotros. Vamos a darle paso a la enseñanza que va a dar Andrés, pero antes voy a leer un pasaje que está en Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. También oramos por los niños para que les estén enseñando. Hay muchas formas para poder enseñar. Oramos también por los niños. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Oramos por los niños que están en casa, oramos por los papás, por la mamá, para que también puedan ser enseñados. Oramos ahorita por la predicación de Andrés. Oramos para que tus palabras sean a través de Andrés siendo dulces para nosotros, que podamos tener entendimiento. Oramos por la bendición que nos das a través de la vida de Andrés. Oramos por su vida, oramos por su familia, por su hijo. Damos gracias, Dios. También oramos por sabiduría para todas las personas que nos están escuchando. Oramos por tu maravilloso amor que se transmite a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el privilegio de escucharte, de amarte y de ser enseñados por ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a escuchar Dios, Andrés. Hola mis hermanos, un bendecido día. Nos encontramos hoy a través del internet y quiero pedirles que me acompañen a una oración. Padre, gracias por esta mañana, por tu bendita palabra. Señor, enséñanos lo que nosotros necesitamos recordar, reforzar, guardar en nuestro corazón y también vivir. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te dejamos este tiempo en tus manos. Pido la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un saludo fuerte. Estos días, estando compartiendo con mis padres en la Semana Santa, tuve la idea de pedirles a ellos que nos compartiera a mis hermanas, a mi esposa, a mi hija, cómo fue sus vidas cuando eran jóvenes, o más, cuando eran niños. Y fueron casi como 2 horas escuchándolos. Fue una experiencia muy bonita, realmente
El tema de la tradición oral es importante, y vi que no conocía muy bien su historia, y como toda historia hay cosas muy buenas, hay otras cosas que de pronto son tristes y cosas que son también enseñanzas de poder no hacer o de pronto hacerlo de otra manera. Con todo respeto, pues son mis padres y doy gracias a Dios por sus vidas y por la manera como pudieron crecer y tenernos a nosotros como sus hijos. Traigo esto porque también la historia que está en la Biblia tiene un propósito, y pues la historia comienza en el Antiguo Testamento. Quiero compartirles este mensaje empezando por el Antiguo Testamento. No quiero que vayamos todavía allí, pero les voy a hacer un resumen. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y cruza el Mar Rojo, Dios hace varias cosas. Unas de esas les da su ley en el monte Sinaí. También les muestra el diseño y se construye el tabernáculo, un sistema de sacrificios, de ofrendas. Dios les provee el alimento, Dios los cuida de noche, de día, y Dios estaba consolidando, por decirlo así, su plan. Los iba a convertir en una nación. Para que haya una nación, hemos aprendido que se necesita tres cosas. La primera, que haya pueblo, y ya era un pueblo numeroso. La segunda, una ley, una constitución. Ellos recibieron los 10 mandamientos, y 613 en su totalidad. Y la tercera, necesitaban tierra. Dios los iba a introducir a la tierra prometida, la iban a conquistar por medio de algunas batallas, más adelante vemos esto, y la iban a repartir entre las 12 tribus. Sin embargo, esa es la historia que tenemos nosotros del pueblo de Israel. No todo fue color de rosa, no todo fue felicidad. Hubo también situaciones tristes y lamentables. Y una de esas situaciones es cuando Dios le dice a Moisés: envía unos espías para que reconozcan la tierra. Exactamente, eran 12 espías. Ellos fueron a reconocer la tierra. Y cuando regresaron de reconocer la tierra, trajeron evidencia de esa tierra y un informe. 10 de los espías dijeron: la tierra es fortificada, son gigantes, es una tierra rica, pero vamos a sufrir, no podemos vencerlos. Esto produjo en el pueblo, en una de esas noches que escucharon a los espías, a 10 espías, a 2 no todavía, lloraron, se lamentaron, empezaron a decir: hubiera sido mejor devolvernos a Egipto, hubiera sido mejor morir. Y entonces Dios, al ver ese acto de incredulidad y ese acto de desobediencia, decide acabar con la vida de ellos, porque es como si de pronto nuestro papá nos dio primaria, nos dio el bachillerato, y estando a un año de graduarnos, dudamos de que él lo va a hacer. Y pues si él lo ha hecho todos estos años, ¿por qué no lo va a hacer al final? Ellos estaban dudando y estaban desobedeciendo a Dios en lo último que Dios ya les iba a entregar, la tierra prometida, que había sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a todo el pueblo. Moisés intercede, es lo que enseña Números. Moisés intercede, Dios cambia su decisión, sin embargo los pone a dar vueltas en el desierto, y esa generación no entra a la tierra prometida, una tierra que era de reposo y que los convertiría en una nación. Entraron solamente los otros 2 espías, Josué y Caleb, y los menores de 20 años. Entonces esa historia la tenemos en el Antiguo Testamento. Y también parte de esa historia aparece en el Salmo 95. Es un salmo también muy conocido, es un cántico del pueblo de Israel que cantaba con instrumentos cuando se dirigía hacia el templo, allí en Jerusalén.
Y aparece parte también de este suceso. Les invito ahora sí que vayamos, por favor, al libro de Hebreos. ¿Cuántos han leído el libro de Hebreos? Personalmente, me parece que es un libro no tan fácil de enseñar. Es un libro que tiene una conexión muy, muy importante con el Antiguo Testamento. Si quiere leer Hebreos, tiene que leer todo el Antiguo Testamento. Y por eso, pues en este mensaje quise hacerlo especialmente con el suceso que aparece en el libro de Números. En el capítulo 1, aunque no es nuestro capítulo de estudio, dice algo bien importante. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha hablado muchas veces, y en el Antiguo Testamento lo hizo por medio de los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento, y también en nuestros días, habla a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? En estos versículos vemos que Él es el creador, el sustentador, pero también es el salvador, que murió en sacrificio por nuestros pecados. Él ha hablado, y si Él ha hablado, ¿qué debemos hacer? Debemos oírlo. El capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si Él ha hablado, debemos oír la palabra de Dios. Y también en el versículo 3, al final dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, Dios habla, y nosotros ¿qué debemos hacer? Oír. Es una parte, no más. Vamos a ver que no solamente es oyendo, o Dios habla y nosotros oímos, sino que también debemos obedecer. Nuestro capítulo de estudio es el capítulo 3. Capítulo 3 y capítulo 4. Espero, con la gracia de Dios, poder en estos 40 minutos enseñar este mensaje. Vayamos al versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es quien inspira a los profetas, a los hombres de Dios, para dejar este libro. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podemos oír a Dios, pero también nosotros podemos endurecernos. Recordemos que Faraón, su corazón se endureció. Nació endurecido y Dios también se lo endureció. Lo que aprendemos acá del Antiguo Testamento es que lo que pasó con Israel allí, cuando escucharon a los espías, es que su corazón se endureció, que provocaron, y que el día de la prueba en el desierto se fueron o reaccionaron en contra de Dios. Por eso ellos dijeron: hubiera sido mejor morir aquí o devolvernos a Egipto. Ellos pecaron contra Dios. Dice también el versículo 9: vieron mis obras 40 años.
mucho tiempo, ¿sí o no? Pero aún así desconfiaron. El versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, que eso lo vimos ahorita, y dije, siempre anda vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, que provocaron a Dios cuando pasaron por la prueba del desierto. ¿Y qué hicieron? Lo que hizo Dios, se disgustó con ellos. Y entonces dijo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No solamente su corazón, su parte interior, su hombre interior estaba endurecido, insensible, como una piedra, sino que también estaban en otros caminos. Su vida estaba entregada no a Dios, no rendida a Dios, sino que estaba pensando en el mundo, en sus deseos, en sus placeres. Eso es lo que significa la palabra vagando, vagando en su corazón. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí está su corazón. Y también el Proverbio 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Casi que lo que es el corazón, nuestro hombre interior, es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, hacia dónde vamos. Y aquí el juicio de Dios hacia esa generación es porque su corazón se endureció y porque su corazón estaba alejado de Dios, estaba vagando. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Un atributo de Dios, es una perfección de Dios, la ira es una de sus manifestaciones por ser santo. Y vimos cómo Dios cuidó, protegió, fue fiel, paciente, amoroso, proveedor, pero ya al momento de ver este desafío, esta reacción de su pueblo, lo que manifiesta es ira. En realidad debían haber muerto todos ellos, pero Dios no lo hizo. Escuchó la oración de Moisés y los dejó sin posibilidad de entrar a la tierra prometida. Él juró por sí mismo y dijo, no entrarán en mi reposo. El versículo 12 y 13 son versículos que nos pueden ayudar a entender hacia el presente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos. Y creo que la aplicación también es para nuestros días, para la iglesia. La iglesia puede pasar por algo similar, parecido a lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por eso debemos compartir este mensaje. Este mensaje lo que nos llama también en el versículo 12 es, miremos que entre nosotros no haya ninguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Se necesita discernimiento. Realmente no podemos nosotros decir quién es y quién no es. Siempre las puertas de la iglesia deben estar abiertas para todo aquel que quiere llegar, que quiere escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el versículo 13 también nos muestra la manera o el tratamiento, creo que no solamente de los líderes, sino de cada uno de nosotros, empezando por nosotros mismos, pero también cuando enseñamos la palabra de Dios. El versículo 13 dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la palabra de Dios, que es una exhortación, hará que esa persona o esas personas que están dentro de una congregación, que vienen acompañando una congregación, pero que todavía no tienen a Dios en su corazón, que todavía no han nacido de nuevo,
que no han tenido un encuentro con Cristo, Dios pueda obrar en esos corazones. Y que sean corazones que crean, que se entreguen a Dios y que no se endurezcan por el engaño del pecado. Exhortar es parte de la disciplina de Dios, que también aparece en el capítulo 12 de Hebreos. Cuando hablamos de disciplina, no solamente podemos referirnos a la última etapa del proceso de la disciplina, que ella públicamente y decirle a esa persona no puede estar con nosotros. La disciplina empieza con la exhortación bíblica, con la exhortación amorosa, con la exhortación paciente, privada, pero también a veces debe ser exhortación pública. Casi que entre nosotros la palabra de Dios siempre tiene que estar presente y debe estar expuesta a cada uno de nosotros, porque entre nosotros pueden haber corazones incrédulos que se pueden apartar de Dios. Y pueden haber también corazones endurecidos por el engaño del pecado. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Por eso, ese es el contexto del versículo muy conocido, que es el 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la voz de Dios que debemos oír. Y sus maestros, sus predicadores, tienen la responsabilidad de enseñarla de manera constante, seria, profunda, para que esos corazones de aquellos que todavía no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, Dios les dé el arrepentimiento y crean que si están con nosotros, y quiero hacer un paréntesis, pensando en la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar la semilla y cayó en 4 campos, en 4 tierras, y una semilla cayó en arbustos, otra semilla en la carretera, otra en piedras, pero solamente una semilla cayó en buena tierra. Esa fue la que dio fruto. Yo cuando pienso en la parábola del sembrador, ese suceso puede estar también en la iglesia. 4 vidas recibiendo la palabra de Dios, pero solamente una da fruto al 30, al 50, al 70 y al 100. Las otras vidas también están siendo expuestas a la palabra de Dios, pero todavía no ha habido arrepentimiento y no ha creído. Entonces, este tratamiento de que dice el versículo 12 y 13 es supremamente importante. Voy a volverlo a leer. Capítulo 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra de Dios, dice Timoteo, es muy útil. Y allí dice la manera de cómo es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje es un tema que aparece desde los evangelios y se llama la apostasía. La apostasía es el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que previamente manifestó creer en Él. Abandona la fe públicamente. En cuanto a la forma de la apostasía, hay 2 tipos principales: el alejarse de las doctrinas claves y verdades bíblicas y creer en falsas enseñanzas. Esa es una. Y la otra, una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta de un abandono de Cristo. En el griego, apostasía viene de apo, que es fuera de, y tasis, que es colocarse. Entonces es una renuncia voluntaria y consciente de la fe en Dios y de las enseñanzas bíblicas. Eso también lo enseña 1 Timoteo 4:1
y segunda de Tesalonicenses 2:3. Entonces, en la reunión, en la comunión de la iglesia, pueden haber personas que no conocen aún a Dios. Y con el tiempo, esas personas abandonarán la fe, rechazarán a Cristo, creerán falsas enseñanzas y no estarán con nosotros. Eso no lo sabemos nosotros, aunque podemos sí ver que también la apostasía levantan falsos maestros, falsos profetas. Y por ejemplo el libro de Judas nos ayuda a cómo poder identificarlos y la manera como debemos también tratarlos de ser necesarios de manera pública y que no dañen la congregación. Tenemos el ejemplo de Israel, como algunos de ellos no llegaron a la tierra prometida, fueron beneficiarios de ser parte del pueblo de Dios, participaron de esa gracia, pero no llegaron a la tierra prometida. Podemos tener hoy personas que se llaman cristianas, que cantan, que toman la cena, que ofrendan, que de pronto también sirven, pero que no estarán un día en el cielo. Esa es la analogía, esa es la comparación. Dentro de nosotros pueden haber personas que se llaman hermanos y su corazón es malo e incrédulo, o su corazón está endurecido por el engaño del pecado. Y el ejemplo lo tenemos también con los apóstoles. Adivinen con quién. Con Judas. Judas estuvo 3 años con Jesús. Caminó con él, comió con él, le sirvió, vio sus milagros, sus señales, sus prodigios, lo vio resucitar a Lázaro, lo vio en muchas maneras, pero al final, ¿qué vemos? Abandonó a Cristo. Negó a Cristo. Y creemos que no está en el cielo y que un día será juzgado. Hermano, el ánimo de este mensaje es a que se examine, a que piense. Si usted es parte del pueblo, pero todavía no, en espíritu todavía no lo es, solamente físicamente. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el que tiene el espíritu, Dios le ha hecho su templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si pues habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida se debe caracterizar reconociendo que tu vida pertenece a Dios y que glorifica a Dios aquí en la tierra. Entonces, el capítulo 3 nos enseña eso, versículos 12 y 13, sobre la apostasía, que también estaba en el primer siglo, pero también lo vemos hoy en día. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí tenemos lo importante y que también la Escritura declara en varias partes, y es que aquel que conoce a Cristo es salvo. Y esto no tiene ninguna duda, ninguna incertidumbre. Está basado en la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él dijo en la cruz, consumado es. Y esto ha hecho que esa obra a nuestro favor nos dé salvación. Y también el libro de Hebreos enseña que Él murió una vez y para siempre. Y hizo perfectos a los santificados. El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Esto también lo dice en el versículo 1. Por favor, leámoslo. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios nos ha hecho partícipes de Cristo, de sus bendiciones. Somos uno con Él. Así como Él murió, nosotros morimos espiritualmente
Así como Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y así como Él resucitó, nosotros resucitamos para una nueva vida. Pero el mismo versículo 14 tiene una condición. Y no es una condición para que yo puedo perder la salvación. No. Es una condición de que miremos, como dice el versículo 12, si yo permanezco, si yo continúo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es importante la fidelidad con Dios especialmente. Miremos el ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios allí en Génesis 5 y Dios lo traspuso, Dios se lo llevó. Muchos años permaneciendo, muchos años perseverando. Sabemos que es la obra de Dios. Filipenses dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si esa persona que dice profesar, decir que conoce a Cristo, no retiene firme hasta el fin esa confianza, es donde debe mirar si todavía no conoce a Dios. Este versículo 14 es muy parecido al versículo 6, por favor leámoslo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Firme hasta el fin. Es lo que se repite en el versículo 6 y versículo 14. Y la ilustración la tenemos, yo lo voy a leer acá, en el versículo 12. La ilustración es muy clara, que es la de un atleta. Y estamos hablando de la fe, en el capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice que la fe sin obras es muerta. Pero eso lo dice Santiago. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces es una carrera que trazó Jesús en sus pisadas. Él fue el que abrió el camino a través del velo y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros seguimos ese trayecto, esa carrera, y los que hemos creído, pues llegaremos a la meta. Pero van a haber unos que piensan que están en la carrera y aún no están. Solamente están físicamente, pero no están espiritualmente. Este es el llamado de atención del libro de Hebreos, que también aparece en el capítulo 6. Es un llamado de atención, es una exhortación a que si usted todavía no conoce a Dios por medio de Jesús, es el momento que le conozca. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, que su corazón no siga vagando. El versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es la misma estrofa que aparece antes. Del versículo 16 al 18 son preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas es una figura y retrata o busca formular preguntas sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar un propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio de conducta. Entonces, estas preguntas retóricas, que es una figura, lo que va a buscar es, pensemos ahora como creyentes, ¿sí? Examinémonos y aún hagamos un cambio. Leámoslas, versículo 16 al 18. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí aparece todos. ¿Provocaron a Dios?
Versículo 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí ya no dice todos, sino un grupo, una cantidad. Dios estuvo disgustado. Versículo 18, otra pregunta. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, esas preguntas nos las debemos hacer, pues, trayendo el ejemplo del libro de Números, el ejemplo de Israel. Pero también nosotros, Dios te dio la salvación. Dios ha estado contigo desde ese día. ¿Por qué entonces le has desobedecido? Y no estamos hablando de una desobediencia, porque todos nosotros desobedecemos, no somos perfectos, pero sí de pronto una desobediencia contumaz, una desobediencia ya que no es la de un hijo de Dios. Primera de Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es maravilloso entender que el Hijo de Dios ya no es un pecador contumaz, ya no está controlado, dominado o esclavo por el pecado. Somos libres de pecado, dice Romanos 6. Entonces, si hemos llegado a un punto de desobediencia, donde ya no sabemos quién es nuestro Señor, si el pecado o Dios, podemos estar pasando por la misma situación del pueblo de Israel. Versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este versículo 19 es una de las razones por las cuales no ingresó el pueblo, parte del pueblo, a la tierra prometida, por incredulidad. Esa es la primera. La segunda cosa está en el versículo 6, en el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que le falta a algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Primero la incredulidad del corazón, la duda, la desconfianza. No le creyeron a Dios, pero también esto viene acompañado con algo que se llama la desobediencia. Y fue a esa generación, aprendíamos ahorita, pero también puede ser nosotros, nuestra generación, parte de nuestra generación, nuestros mismos familiares, nuestros mismos hijos, hermanos, pueden estar viviendo algo similar. Hay incredulidad y hay desobediencia. Y es un dictamen de Dios, un diagnóstico de Dios, de que posiblemente esa persona o esas personas no van a entrar al reposo, pensando no en la tierra prometida, sino pensando también en un futuro en el cielo. Es triste pensar esto, pero muchos, o una parte de pronto, se llevarán la sorpresa. Y por eso está Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. En ese día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dirá, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso va a pasar. Pero Hebreos está para que nosotros veamos cuál es la manera que debemos actuar cuando estamos hablando en lo espiritual, en el área espiritual, cómo debemos actuar en aquellas personas que están con nosotros pero no conocen a Dios. Y por ejemplo el libro de Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, aparecen las evidencias del creyente. Y esas evidencias están en aquel que cree, pero si no están, de pronto esa persona todavía no ha creído. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. Incredulidad. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El mensaje termina en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios en estos versículos es un reposo presente. Ya no guardamos el sábado, no solamente el domingo reposamos en el Señor de manera plena y completa, de manera suficiente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, podemos reposar en Él. En estos días, aunque la prueba ya no es el desierto, sino de pronto la pandemia, el coronavirus, estamos pasando por una prueba, digamos que similar, en que afecta nuestra vida, nuestro entorno, nuestro país. Estamos pasando por una prueba. Y esa prueba va a mostrar algo muy bonito, va a mostrar qué hay en nuestro corazón, como mostró a gran parte del pueblo de Israel. Es interesante que fueron 40 años, ¿no? Y hoy en día se está hablando de la cuarentena. No son 40 años, pero sí estos días puede ser una manera como Dios va a mostrar quiénes de nosotros realmente le conocemos. La salvación es segura, la salvación es eterna. La salvación no se pierde. La salvación de Dios está basada en un hecho que traspasó los cielos. Y lo dice el versículo 14, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador Jesús, que traspasó los cielos. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, solamente Él. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión, lo que profesamos, lo que decimos todos juntamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos encajan perfectamente con lo que hemos venido hablando de si oímos a Dios, no endurezcamos nuestros corazones, enseñemos la palabra de Dios en nuestras casas, un día como congregación, de manera constante, profunda, fiel, que la palabra de Dios es como un resucitador. Cuando el corazón está muerto, si lo ponen y descarga energía, le puede dar vida. Si descarga energía, le puede dar vida. La palabra de Dios
es viva y eficaz. La palabra de Dios hiere y llega a lo profundo del ser. Que entre nosotros no hayan, ninguno de nosotros llegue a tener un corazón incrédulo y seamos desobedientes a tal punto que Dios vea que realmente no le conocemos y que nuestra profesión no está respaldada con nuestra vida. Entonces Jesús es el sumo sacerdote. Es los últimos versículos que tenemos en esta mañana. Él es el sumo sacerdote que está por nosotros y Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo hace único, esto lo hace perfecto y lo hace único como Señor y como Salvador. El 16 dice, acerquémonos. Dios, como ningún otro, conoce al ser humano y conoce también a sus hijos, y Él quiere que nos acerquemos a Él. Lo más bonito de la salvación, lo más poderoso de la salvación, es poder tener a Dios con nosotros y experimentar esa cercanía con Él. No sé usted cada cuánto lo hace. Yo le animo, le invito en esta hora que se acerque a Él. Experimentará su reposo. Descansará realmente desde el alma, su espíritu. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No olvidemos que Jesús está en un trono. Él es Señor. Y ya no es un trono de ira, de juicio. Para sus hijos, su trono es un trono de gracia. Y alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque ella ha venido obrando. Y yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, hablarle a usted. Si de pronto este mensaje tocó su corazón y las palabras de Dios le ha mostrado que todavía no le conoce, que ha sido incrédulo, que ha sido desobediente, que se va a perder la bendición de entrar a su reposo presente, pero también un día al cielo. Es el momento de orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra obra poderosamente. Gracias por el ejemplo, no bueno, pero para nosotros es una enseñanza del pueblo de Israel en el desierto. Gracias, Señor, porque nos ayuda a entender también cómo la iglesia hoy son personas quienes tú has tenido misericordia. Y en su mayoría, Señor, creemos que en nuestra congregación te conocemos. Pero yo te pido, Dios, que si alguno de los oyentes, a través de este mensaje, ha visto que ha asistido, ha hecho algunas cosas hace algunos meses o muchos años, pero no está seguro. Yo te pido, Dios, que por favor obres en la vida de él o de ella, que pueda ver su corazón, Señor, que no piense en lo que hace o en su exterior, sino en su corazón, porque puede ser malo, porque puede ser engañado por el pecado. Da arrepentimiento a este hombre o a esta mujer. Permite que en este momento Dios pueda recibir la salvación, pueda creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y aquello que de pronto le parecía aburrido, como leer tu palabra, y le daba pereza orar a solas contigo, tú le concedas esto como expresiones, como la evidencia de una vida nueva, de una vida espiritual. Obra, Señor, por favor. No queremos que ninguno de nosotros, de los 80 o de los casi 100 hermanos que nos reunimos, ninguno se quede de tu reposo, Señor.
Mientras tanto que hoy, como dice aquí Hebreos, Señor, hoy te ruego y te pido que esas personas te conozcan y puedan, Señor, tener una experiencia real contigo, una comunión real contigo y sean parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por escuchar la palabra. Y en otra oportunidad nos vemos. Gracias. Mis hermanos, después de la predicación de Andrés, tenemos unos anuncios. El primero es que el miércoles tenemos reunión de oración a las 7 por Aposento Alto, por Facebook. Y el domingo a las 10 también nos estamos reuniendo como iglesia. Es un privilegio con nuestras familias podernos reunir y poder alabar al Señor. También pedimos oración por Álvaro Peña, por su familia. Oramos por su esposa, por sus hijos, por sus hijas, perdón. Orar también que la iglesia pueda ser de bendición ahí en sus vecinos, que podamos orar por ellos, que si hay necesidad, que también la iglesia pueda ser de ayuda. Vamos a orar y vamos a dar gracias por esta reunión que tuvimos hoy, domingo. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por mi familia, gracias porque tú la has guardado, la has protegido. También oramos por la familia de cada uno de los hermanos que están reunidos hoy a través de este medio, Señor. Oramos por los vecinos que están alrededor de la iglesia, por Suba, por Bogotá, Señor. Oramos para que tú nos sigas guardando y nos sigas protegiendo, Señor. Damos las gracias por el privilegio de reunirnos hoy como hermanos, como iglesia, Señor. Te alabamos y te damos la gloria y la honra. Amén. Hermanos, muchas gracias por permitirnos hoy reunirnos con ustedes como iglesia, con mi familia. Nos despedimos. Chao. Chao.